Hola amigos del podcast, en nuestro séptimo episodio vamos a hablar de medicamentos que matan, esos medicamentos ilegítimos. Y dice una frase de un autor conocido: es un doble crimen sanitario y social porque matan enfermos y además enfermos pobres. Son temas delictivos bastante impopulares que no llegan al conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, siendo un enemigo público que se encuentra a la puerta de todos nuestros núcleos familiares. Porque no hay un momento de nuestras vidas que seamos recetados por médicos por algún problema de salud, sea pasajero o grave. La historia que narramos, los horrores de esta modalidad delictiva, fue escrita y comentada y la encontramos relacionada en un libro que en el título dice El mercado de medicamentos ilegítimos en Colombia, Fabio Garzón, página 35. La historia que vamos a narrar hoy es de una víctima de 52 años que había contraído malaria y tifus y pensó en su momento que con la ingesta de medicamentos prescritos por un doctor iba a mejorar rápidamente. Tras 4 días tomándose los medicamentos, no solo no hubo mejoría, sino que empezó a sufrir de dolores asociados al estómago. Lejos de curarse, empeoró la enfermedad y acabó perdiendo un riñón. Eran medicamentos falsificados. La víctima indica en la siguiente frase, abro comillas: mis riñones habían resultado dañados, la quinina y los antibióticos para tratarme estaban adulterados. Cierra comillas. La pregunta que hay detrás de estas modalidades delictivas asociadas a medicamentos ilegales, ilegítimos, fraudulentos, es qué tipo de medicamentos, después de comprarlos de una farmacia en nuestra ciudad, pueblo, barrio, estamos tomando, y si tenemos certeza o tenemos la instrucción de la veracidad de esos medicamentos. Pues para una persona del común, en caso de que no sepamos la procedencia de esos medicamentos en esos establecimientos que la suministran, nos estamos enfrentando a 3 escenarios. El primer escenario puede ser que los medicamentos que estamos tomando sean completamente falsificados, usurpando marcas, nombres de reconocidas farmacéuticas, y que ese medicamento en el interior, en esa presentación que se nos muestra comercialmente, sea totalmente falso, señor oyente. En su presentación, y claro, sea totalmente falso, nos indica claramente que puede ser en su presentación, o sea, en las cajas, en el etiquetado y en el contenido químico de las pastas. En ese momento estamos frente a una cadena criminal de delincuentes que se dedican a la falsificación en lugares clandestinos, envasando y colocando características de originalidad en productos que son para temas de salubridad pública. Hay un escrito que encontramos también en este mismo libro que nos habla claramente de esos temas y dice: 4 de cada 10 medicamentos son falsificados, ingresan al país por Venezuela y Ecuador y puede venir de la China, Cuba e India. Según las investigaciones, la mayoría de los medicamentos que falsifican son los de tratamiento para el cáncer, para el VIH, para los neonatos. Sin embargo, también se estarían falsificando medicamentos en el campo veterinario. Se estima que este negocio ilegal esté dejando ganancias por encima de los 200.000 millones de dólares en el mundo, una utilidad incluso mayor a la que deja el tráfico de narcóticos, según el Foro Económico Mundial en el 2018. Este contexto fue sacado del libro El mercado de los medicamentos ilegítimos de Fabio Garzón, página 15. O frente al anterior contexto, es importante aclarar que el mercado ilícito de medicamentos es un delito de carácter transnacional, que implica la participación compartida por diferentes estados, con el propósito de articular esfuerzos a través de los diferentes mecanismos de cooperación internacional y unidades de justicia e investigación que permitan la afectación estructural de todos esos criminales
con los tentáculos en la cadena delictiva de producción, comercialización, distribución de medicamentos adulterados, falsificados y de contrabando. El consumo de los medicamentos no originales puede acarrear en primera medida la no mejora de la dolencia que lo agobia y puede generar la aparición de otra dolencia no asociada a su problema de salud, y en peor de los casos ocasionar la muerte. En el segundo escenario de una persona que puede llegar en un momento dado a un establecimiento comercial a comprar este tipo de medicamentos, es cuando el ciudadano se enfrenta a un medicamento comprado en alguna farmacia donde el producto no es en su totalidad un producto químico compuesto como la farmacéutica lo patentó, el cual es denominado medicamento adulterado. Este producto no goza de la totalidad de los componentes para hacer un medicamento. Puede haber sido reenvasado y puesto en el mercado de una forma fraudulenta. Esto quiere decir un gran porcentaje del medicamento es diferente a la composición química generada desde la empresa farmacéutica, utilizando un gran porcentaje de placebos. Además, todos los empaques pueden ser originales, reciclados de otros medicamentos ya consumidos, pero que no fueron llevados a temas de procesos de destrucción, o peor aún, que la caja de los medicamentos también sea falsificados totalmente. Un tercer escenario es la compra por parte del ciudadano de un medicamento reenvasado con otros de carácter original, pero en estado de vencimiento, los cuales no fue posible consumir y donde su composición química ya no es un producto que cumpla con todas las condiciones para que sea aprovechado por un organismo para la curación de alguna enfermedad. El tercer escenario es la compra por parte del ciudadano de un medicamento reenvasado con otros de carácter original, pero en estado de vencimiento, los cuales no fue posible su consumo y donde su composición química ya no es un producto que cumpla con todas las condiciones para que sea aprovechado por un organismo para la curación de alguna enfermedad. Los escenarios de interacción entre la víctima y el victimario. El primer escenario de interacción es el ciberespacio. La red constituidas por páginas web y redes sociales nos permite conseguir cualquier artículo sin importar su procedencia. El envío lo hace puerta a puerta. Las páginas no son asociadas a empresas farmacéuticas. Las páginas no demuestran que estemos ante una red de distribución que cumpla para poner en circulación un artículo y más un medicamento, con todas las garantías de conservación y legalidad. Todos los establecimientos comerciales como farmacias y droguerías que son distribuidoras en un gran número de medicamentos en la sociedad sin importar su estratificación y su tema socioeconómico. O sea, hay dos sitios, uno que es el ciberespacio y dos, el físico a través de todos los establecimientos comerciales que son los que comercializan los medicamentos en cualquier parte sin importar su estratificación socioeconómica. Delitos asociados a esta modalidad delictiva: el concierto para delinquir, la usurpación de derechos de propiedad industrial, la imitación o simulación de alimentos, productos, sustancias, alteración y modificación de calidad, cantidad de pesa o medida, ofrecimiento engañoso de productos y servicios, usurpación de marcas y patentes, uso legítimo de patentes, uso ilegítimo de patentes, violación de la reserva industrial y comercial, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. Todo esto lo encontramos en el Código Penal colombiano. Recomendaciones que damos a los ciudadanos frente a esta modalidad delictiva, donde todos nosotros somos importantes para su prevención. Ante el vencimiento de los medicamentos que no se consuman en el tratamiento de nuestros hogares,
debemos consultar cómo destruirlos. En algunos casos, en farmacias reconocidas conectadas hay dispositivos para este tipo de medicamentos vencidos, pero por ningún caso se deben ser arrojados a las basuras sin destruir las cajas originales de las farmacéuticas y destruir las pastillas. Ante el vencimiento de los medicamentos que no consumamos, en ningún caso deben ser arrojados a la basura las cajas y las pastillas, porque esto incrementa este tipo de mafias. Ante la compra de medicamentos de alto costo, cerciórese que el distribuidor sea certificado por las empresas farmacéuticas dueñas del producto. Asimismo, esté pendiente de las especificaciones técnicas que demuestren que el producto que está comprando no encaje en cualquiera de las modalidades antes descritas, que son medicamentos falsificados, medicamentos adulterados o medicamentos revendidos en vencimiento. No compre medicamentos por fuera de los contextos físicos de droguerías y farmacias, como es vendedores ambulantes, o comprar medicamentos en vehículos, o comprar medicamentos en garajes, los cuales no cumplen con lo dispuesto en el tema normativo para su distribución. Es importante que, estando diagnosticados por un tratamiento médico complejo, tengamos en cuenta la originalidad del producto, generando una observancia detallada de la calidad de la caja, fecha de vencimiento, código de producto y registro sanitario. Cuando usted sea paciente crónico y tenga que consumir medicamentos de alto costo, pida a su médico de confianza que alguien le brinde instrucción sobre las características de los medicamentos en su composición, posibles marcas de las farmacéuticas que la comercializan y sus características sobre cajas, logotipos y condiciones sanitarias. Cada vez que compre medicamentos con fórmula médica, cerciórese antes de retirarse usted mismo del lugar donde los está comprando que dichos elementos sea el mismo que está indicando la fórmula médica. Esto para evitar incidentes de índole médico. Tengamos en cuenta que para la compra de medicamentos cabe la expresión "lo barato sale caro", por cuanto que los medicamentos patentados de las empresas farmacéuticas constituyen una pieza importante para la mejora frente a las calamidades y dolencias en un tipo de enfermedad, ya que son productos patentados. Tenga en cuenta, por cultura, en el momento de comprar los medicamentos, que si no le exigen la fórmula médica, hay una probabilidad que el medicamento que le estén suministrando sea falsificado, adulterado o contrabando. Esté atento a todos estos sitios como bodegas, vehículos, ofertas maravillosas que fomentan la comercialización ilegal fuera de los estándares ya conocidos en nuestros barrios. Denuncie o llame a las líneas que puedan comunicarlo con las autoridades. Esté atento a los medicamentos comprados en lugares como droguerías y farmacias, y si estos medicamentos no le ofrecen una mejora en el tratamiento que le fue desarrollado o diagnosticado por su médico de confianza, trate ante esta situación como un consejo de cambiar del lugar donde compró el medicamento. Desconfíe de la compra de medicamentos en internet que puedan ser ofertados sin obligarlo a usted a que presente la fórmula médica y que sean a bajo costo con relación al mercado. Por ningún motivo nunca se automedique por situaciones transitorias o complejas de salud. Busque ayuda profesional